Bien, me llamo Sergio, soy alumno aquí de doctorado de la escuela, de aquí literalmente, porque si hago un hueco aquí en el suelo, pues estaría en mi mesa literalmente, que está aquí abajo, en el laboratorio. Y voy a hablarles de una de las cosas que he utilizado entre el doctorado de este año que llevo, es Dash. La presentación como, bueno, también yo. Va a ser la mitad práctica, voy a poner a programar unos ejemplitos para que se vea cómo es, y la otra mitad hablar un poco de la tecnología. Tampoco quiero que sea muy pesado, porque también estamos a última hora ya y se hace más pesado ponerme a hablar del rollo, ¿no? Así que va a ser un poco más interactiva con el tema de estar programando y enseñando cómo funciona in situ. Además, pues hablar un poco general de Dash, de su arquitectura, concurrencia, etcétera, etcétera. Para después acabar con las conclusiones de lo que me parece bien y me parece mal, porque aunque yo sea Dash, hay días que estoy enamorado de Dash y hay días que verdaderamente lo odio, no es que sea fan aférrimo, pero también tiene sus cosas buenas y es bueno comentar los pros y los contras de usar Dash para visualizar datos interactivamente. Bien, la visualización de datos claramente es importante, porque uno ve un montón de datos que tiene una base de datos y no entiende ni nada, básicamente. Entonces está claro que las gráficas, los mapas o lo que sea la visualización ayuda mucho a comprender, interiorizar lo que viene a ser la información que estás obteniendo. De nada sirve tener el mejor recolector de información del mundo si después no eres capaz de que la otra persona entienda qué significa esa información. Y para eso los diferentes librerías, por ejemplo en Python, que te permiten visualizar los datos generando mapas y demás, son bastante útiles. Hay un montón de librerías, la más conocida, la Matplotlib o Seaborn o demás, que vamos, todo el mundo las conocerá. Y a partir de hace unos años han salido un montón de librerías para interacciones interactivas, visualizaciones interactivas, como por ejemplo esta de la que voy a hablar hoy, que es Dash. ¿Qué es Dash? Si te vas a la página de esta gente, pues te dirán que es una librería open source para crear aplicaciones web, ideal para crear aplicaciones de protección de datos con interfaces de usuarios personalizables. Vemos aquí un ejemplito en un GIF de cómo podemos, por ejemplo, mediante distintas entradas, modificar los datos que vamos a ver después en la visualización. El código de Dash es declarativo y reactivo, lo que permite la creación de aplicaciones complejas sin tampoco muchos elementos interactivos y con poco código, porque la verdad que a nivel de lo que te da a nivel de usuario, o al menos en primera instancia, porque después ahora iremos viendo que para ciertas cosas pues vas a tener que meterte un poquito más, pero es verdad que para ahora hacer cosas rápidas no tardas mucho en comprender cómo funciona, no necesitas tampoco unos conocimientos muy específicos, casi es bastante intuitivo, tú lo ves y ya dices, ya sé cómo funciona, ahora iremos viendo cuando hagamos los ejemplitos. Y encima pues tenemos la ventaja de que es bastante rápido al ejecutarse. En este caso pues estamos viendo una imagen con 3 distintos puntos de salida y 5 de entrada de datos, y los 3 pues se están interrelacionando. Si se modifica de uno, cambia de los otros 2. Entonces, bueno, ayuda bastante porque es eso, muy rápido y no tiene tampoco muchas líneas de código. Para hacer este efecto que estamos viendo ahora se usan decoradores. Básicamente, pues, por ejemplo, un elemento, en este caso un drop-down, pues le indicamos un valor y cuando el decorador recoge que ha cambiado el input, pues llama a la función y se genera la salida que se muestra en la gráfica. No tiene más tutía. Arquitectura. Dash está construida en entorno Flask y los componentes que vamos viendo de las gráficas, por ejemplo drop-down o aquí tenemos un radio ítem, son componentes creados en el fondo en React. No significa que hay varias capas por medio, hay una capa directamente a los componentes que estás llamando aquí, son los componentes que están creados en una clase de Python normal, y esa clase de Python sí que llama a la API de React para pedir el componente en concreto, pero
Por eso digo que no es que tengas que saber React, yo tampoco sé mucho, por ejemplo, en mi caso no es que sea yo un experto en React, pero puedes crear, modificar componentes directamente en Python y así te evitas entrar. Aunque es verdad que para ciertas cosas sí que te puede interesar modificar directamente en React, cosas que iré ahora comentando más adelante mientras vaya saliendo. Después tenemos la librería Plotly.js, que básicamente es de donde se sacan las visualizaciones. Hay un mogollón de tipos de visualizaciones, de tipos de gráfica. Después la vamos viendo, pero es que la verdad que es una cosa que es un aspecto bastante positivo del tema, porque es verdad que hay un montón. Hay un montón y bueno, te permite hacer un montón de cosas. Hasta yo he visto gráficas que realmente no sé para qué sirve la gráfica, pero por haberlas está. Bueno, los componentes, lo que estaba escrito, son clases escritas en Python, ahí es donde se piden de la clase escrita en Python, es donde hace la llamada a React, vas trayendo el componente y lo inicia como un JSON. Las clases resultantes son fáciles de usar porque ya como por la estructura que tienen, pues vienen con validación de datos automáticas de argumentos, que hayan argumentos, etc. Básicamente, si para mostrar una aquí, pues bueno, si venimos aquí y miramos ahí que se vea bien, ¿no? Importamos la clase, por ejemplo, donde están los componentes. Y vamos a, por ejemplo, ver el componente dropdown, que es el que comenté antes. Y bueno, vemos eso, que es una simple clase. Vemos que están mostrándose los elementos que puede recibir como argumento, en este caso como keyword. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, decía que a lo mejor no te vale la clase directamente que te da Python, porque es verdad que tú puedes crear, por ejemplo, dropdown, tú necesitas un tipo diferente de argumentos y a lo mejor te interesa tú crear una nueva clase y no usar la que te viene por defecto. Entonces, bien, eso ya es ir que en un principio, en el primer momento, cuando haces la prueba, dices tú qué bonito es y ya vas descubriendo que hay cosas que no te sirven a lo mejor para lo que quieras hacer tú concretamente. Depende también de la personalización que quieras darle después a la vista final. Básicamente es eso, te explica cómo está formada y, vamos, y las clases que tiene, tampoco, y las clases y las funciones que tiene, tampoco tiene mucho más esto. Siguiendo con la presentación. Esto se está siempre, el estado de la aplicación siempre se está almacenando en el frontend. Eso quiere decir que los usuarios, pues, cada sesión es independiente y puede mostrarse, no se mezclan las sesiones de los diferentes usuarios que estén interactuando con el DASA al mismo tiempo. El CSS, pues, esto un poco comentado con lo de antes, las clases y lo que viene de React forman lo que viene a ser los elementos HTML de una forma determinada. Eso hace que una buena idea sea, por ejemplo, hay un atributo, como se lo vieron antes, un parámetro que llamas al style y le pasas unos atributos de estilo CSS, pero es verdad que pasándoselo así no están todos registrados y tampoco es que te dé un error que diga si le pasa un atributo con un nombre inventado, no te da un error diciendo que ese atributo no existe, sino directamente pasa. Entonces, solo te das cuenta al final de que no se está haciendo el efecto deseado, nadie está recibiendo la propiedad CSS
para hacer una cosa que quieras hacer. Además, como tú no manejas cómo está formado el HTML, a lo mejor pues no te interesa lo que se está formando o cómo se está formando para lo que tú quieras hacer, el estilo que quieras hacer. Entonces ahí entras ya y dices, bueno, voy a modificar entonces la clase, creo una clase y hago lo que quiero hacer creando yo la clase y lo que está formado. Pero a lo mejor así tampoco puedes, porque lo que te viene en React tiene otros elementos HTML. Entonces a lo mejor te interesa modificar tú mismo un elemento en React, que también es posible. Y en ese sentido sí es verdad que hay una parte de un tutorial en la página de Dash que te explica cómo hacerlo. No es muy tampoco laborioso en ese sentido, sino más bien pues tienes que saber React. Que por ejemplo en mi caso, bueno, te puedo entrar y copiar un poco, pero tampoco es que tenga mucha idea de usar React, no me ha dado tiempo de ponerme a aprender, aunque sí que me gustaría aprender más. Después aquí pongo, para lo que serían las visualizaciones, también tiene un atributo style y después ahora cuando veamos los tipos de visualizaciones, pues a lo mejor entro aquí, pero simplemente para nombrarlo. Vamos, que no es nada del otro mundo, solo son los que le puedes poner a los diferentes tipos de visualizaciones, a los estilos que les puedes indicar. Bueno, las visualizaciones de datos, el Plotly es decorativo, de código abierto, y tiene una gran gama de gráficos de negocios, científicos, financieros, vamos, pero un montón. Ahora los voy a mostrar dentro de la página porque iba a hacer aquí una captura, pero me parece inútil estar copiando y pegando. Uno de los recursos en la página se ve mucho más fácil y se puede ver qué son. Básicamente, Plotly JS se basa en D3JS, que es para la extracción de imágenes vectorizadas, y la WebGL para la puesta de alta calidad de las imágenes. Pensé que lo había puesto ya por aquí. Vemos aquí todos los recursos que hay. Están desde las básicas, que son las que te vienen a la mente, ¿no? La típica de barra, el de queso, hasta cosas ya que realmente ni siquiera yo entiendo muy bien algunas para qué sirven, que bueno, entiendo que cada uno en su ámbito pues sí entenderá en qué es útil las distintas gráficas, pero verdad que yo no soy capaz así de verlo y decir esto es útil por esto. Básicamente, si entras en la web, puedes ver qué es, qué necesitas para que se vea y un poco interactuar con ella y jugar un poco con los elementos que la conforman. Bien, ahora quería ponerme así a lo que viene a ser hacer un ejemplito en tiempo real, porque yo creo que así se entiende mejor que estar enseñando el código y explicándoselo a lo bruto, porque a veces como que no se cogen tantas las cosas que si vamos paso por paso, y tampoco es un código muy extenso, así que da tiempo de ir poco a poco mirándolo y comentando lo que hace cada cosa para formar unas grafiquitas sencillas. Primeramente ver los componentes y después mostrar una visualización con gráficas de barra y alguna más, y después mostrar lo que hemos estado haciendo con Dash, el proyecto que hemos estado haciendo y los tipos de visualizaciones que hemos hecho. Esto va a ser un poco incómodo porque no tengo la pantalla, pero bueno, vamos a ir. Tengo por aquí preparado ya esto ya. Básicamente voy a importar primero las librerías básicas con los elementos. Es ello. Import, por eso me salía. Gracias.
Se me había olvidado también, aparte de los elementos propios de la gráfica, están los elementos HTML, es decir, los div, párrafos y demás. Eso. Uy, por acá. ¿Vale? Y después vamos a importar para poder realizar las funciones del decorador de las entradas y las salidas de los componentes y de que conforman el layout del DAS. Toma aquí todo el esqueleto. Vale. Preparo esto, la aplicación para poder ejecutarla en Flash. Y después para ejecutarlo simplemente y voy a colocar el debug para si hay algún problema poder verlo. Bien, ahora ya simplemente vamos a trabajar en el layout, que es lo que se va a ver, y para eso voy a crear un elemento div que va a contener a todo lo demás. Bien, una vez aquí, lo primero que voy a probar simplemente es un elemento input, que bueno, yo más o menos me sé la nomenclatura, pero vamos, que tampoco suelen ser nombres sencillos y de todas maneras está bien documentado, se está bien documentado en la parte de inicio del empezar rápido del DAS, que no tiene mucha complicación. Le ponemos un ID. Y vamos a poner, para que se vea lo que mostramos por el input, por ejemplo, un div debajo, que escriban, cuando se escriba algo en el input, se refleje debajo de él. Vamos a llamar, por ejemplo, vale. Y lo que estaba hablando del decorador, porque ahora sí, esto por sí mismo, bueno, si lo podemos ejecutar, esto por sí mismo tampoco. Uy, me equivoqué en el nombre.
Ahora mismo lo que veríamos en la página, pues, es básicamente el input, pero nada más. Entonces, para que empiece esto a furular, simplemente vamos a poner el decorador. El decorador que tiene siempre el output, en este caso queremos que cuando salga de este elemento se muestre en otro, así que donde vamos a apuntar es a este div, a este elemento, al div que está justamente debajo del input, y como se llama myDiv, simplemente tenemos que indicar el nombre del ID y lo que le vamos a devolver, en este caso, siendo lo que vamos a devolver es un valor a lo que es simplemente una palabra, que por tanto es un valor. Y después vamos a tener que indicar cuándo va a recibir el callback, va a recibir cuando escribamos cambiar el estado de este elemento, del input. Entonces, simplemente le tenemos que indicar que cuando reciba que el valor de este input ha cambiado, se realice lo que viene a continuación. Para ello tenemos que indicar otra vez el ID y lo que va a recibir. En este caso, pues otro valor. Y aquí ya podemos definir la función. En este caso tenemos que indicar el parámetro que es de entrada, este. Lo podemos llamar como queramos. Y que retorne y ahora me dio un error, cosas que pasan del directo. Será un children, yo también estoy ahí, brut, que vuelva al kindred del div, el elemento. A ver, ¿qué hice? Claro. El input, como son varios, me tenía que explicarlo. Tú puedes enviar varios inputs, no quieres por qué enviar solamente uno en concreto, sino puedes enviar una lista de input que reciba distintos elementos que están de la página. Por eso hay que colocarlo directamente en esta lista, que es lo que está esperando una lista de input. Y aquí no lo había colocado yo y por eso no estaba funcionando. Ahora sí, ahora indiqué que es una lista y ahora sí esto... Oh, estoy hoy precioso. No sale nada. Como tengo esto aquí, que básicamente lo voy a copiar, aunque no quería estar, pero vamos, para no estar resolviendo cuando quieras hacer algo y todo te sale a contrapié. Pero vamos. Y ahora sí vamos a hacer, la verdad que no tengo ni idea de qué sería lo que está dando error, porque yo creo que copió el mismo. Pero vamos, que ahora sí vemos que está recibiendo el estado del input y se está mostrando aquí debajo. Para peculiaridades de esto, que a veces puedes pensar que es obvio, pero que Dash no te permite. Por ejemplo, no te permite poner una lista de output porque te dices yo quiero
colocar varios outputs, entonces si con input o algo así, con output siempre tener otra lista y debería ser lo mismo, ¿no? Y directamente, bueno, lo que va a decir aquí es que no se puede, directamente ni siquiera te dice que no se puede, sino te va a decir que no ha encontrado el objeto output, que el objeto no es tipo output, porque él está esperando uno está esperando una lista de objetos y directamente no te deja. Tampoco te permite lo que viene a ser devolver al mismo output de diferentes declaradores. Si ya tienes uno aquí que devuelve a children, no puedo colocar otro, aunque tenga otro elemento diferente. Vamos a poner aquí se llama input 1, aunque tenga un input 1 que puede ser otro elemento, no puede devolver al mismo elemento del que le hemos apuntado aquí y te va a devolver entonces otro. Dice aquí que vale, ya vi que hice ahí. Se me olvidó quitar esta. Vale. Y bueno, iba a venir a decir que ya hay uno apuntando y que no puedes tener otro. Perdón, que. En la línea 12, 18. Vale. Y como estoy aquí, me imaginaba que. Vale, pero an output can only have a single callback function. Try combining inputs callback porque sí, que a veces en verdad, a veces es un rollo de, claro, porque al final tienes que hacer un montón simplemente de condicionales para ver si quieres devolver una cosa u otra, porque es verdad que simplemente para que se quede más bonito el código, ¿no? Para que no se quede tampoco un cacho enorme para hacer lo que tú piensas que si lo separas y se queda más claro a la hora de entenderlo. Pero bueno, es una cosa que tienen ellos asignados así, que también tiene su lógica vista desde su punto, aunque para casos específicos sí que es verdad que es un poco puñetero. Así que lo vamos a quitar. Una gráfica simplemente pues otro elemento. Con otro ID, por ejemplo, vamos a poner mygraph. Y en este caso pues puse aquí este conjunto, esta librería que viene a simplificar un poco a la hora de construir lo que viene a ser la figura del tema este. Básicamente lo que te ahorra es que en vez de tener que escribirlo como un diccionario, lo escribes como si fueran argumentos. Y dentro escribimos, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica de barras. Con X con una serie de valores, por ejemplo, a ponerle 3, 1, 4. Y por el eje X vamos a ponerle simplemente 1, 2, 3. Supongo que me lo arranqué de antes. Ay, que no veo. Ahí. Bueno, ahí me comí el 2. Pero bueno, una gráfica de la interacción, por ejemplo, esto, te pone el elemento, tienes aquí un menú que puedes hacer diferentes cosas, por ejemplo, puedes hacer zoom en un elemento concreto, es que aquí no veo muy bien el tema, también lo puedes poner a
aquí a resetear otra vez para que se vea la vista grande. Este menucito sí que se puede colocar en distintos idiomas, ahora está en inglés, pero no tiene por qué ser específicamente en inglés. Si muestras en vez de, claro, ahora mismo solo tenemos una serie de valores a lo largo de este eje, pero le podemos indicar que haga, por ejemplo, pues una lista de distintos valores, que sí que a poner más de un conjunto de valores. Por ejemplo, vamos a definir rápidamente value y le ponemos aquí un diccionario que después vamos a recorrer con diferentes valores. Pantallazo no. Así mismo, y que cuando vaya esto a mostrarse, por entry X, que aquí mostremos los diferentes valores. Y vemos aquí la gráfica pues con diferentes valores, simplemente los añade, los anida a lo que hay y pues así puede mostrarse pues diferentes atributos. Podrías mostrar un atributo, por ejemplo, estos podrían ser, no sé, nacionalidades y esto comida más popular dentro de cada nacionalidad. Y entonces podrías hacer unas tablas un poco más interactivas, en este caso la de barra. Así puedes también manipular diferentes tablas, puedes hacer en vez de bar, pues puedes hacer la de pie, que básicamente es lo mismo. Cambia, cada uno tiene sus nombres particulares. Así mismo, por ejemplo. Yo quité el... Hombre, cuando está aquí justamente con el bucle no hace falta. Y bueno, y aquí tenemos lo mismo, pero con un ASO de Py. Se podría hacer interactivamente que cuando pusiera un callback, por ejemplo, en vez de un input, un dropdown, y que dependiendo del elegido en el dropdown, pues escogieras un parámetro se mostrará uno de los parámetros escogidos en el dropdown. Para ir mostrando, porque ¿cuánto tiempo me queda? ¿Hola? 10 minutos más o menos, yo creo. 15 minutos, sí. Aquí si me lo hago rápido. Vamos a hacer entonces el callback con un dropdown, que elijamos
valor y es el que nos va a mostrar en la salida de la gráfica. Simplemente vamos a poner atrás a la de bar, que yo creo que es más sencilla para poder verla. Ya lo quitamos aquí. Una cosa que siempre que como tampoco tarda en definirse y demás, pues, como bastante rápido, definir siempre todo mediante los callbacks, no poner nada de inicio aquí, sino que cuando reciba el estado, pues incluir el valor o la figura además en los elementos que conforman la página. Lo tienen para Flash nada más, no tienen directamente para Django. Sí, ahora mismo sí, pero ahora ir hablando porque esta gente va sacando cosas lentamente, pero bueno, la verdad que a veces lo odias por eso también, porque solo tienen un chico, más o menos que te contesta en los foros y demás ayuda. 5 minutos, vale. Y bueno, como queda 5 minutos voy a ir directamente a los ejemplos que he hecho yo en el proyecto que estaba manejando directamente y así también hablo un poco de esos detalles que lo había dejado para después de cosas buenas y sobre todo cosas malas que me he ido encontrando mientras he ido haciendo esto. Voy a cerrar esto por aquí. Voy al proyecto donde tengo tal que lo puedo ejecutarlo en local. Espera, que aunque esté aquí tengo que hacer, para entrar en la base de datos, tengo que hacer un túnel al puerto específico. Para poder acceder a los datos en la base de datos que lo tengamos con Elastic ahora mismo. Estaba haciendo una prevista que tenga un print ahí. Y bueno, lo que hemos estado haciendo nosotros es una web en concreto para análisis de datos de temas turísticos. En concreto hemos estado trabajando con el Puerto de la Cruz. Lo que vamos a venir a hacer es mostrarle una serie de indicadores y diferentes gráficas con información venida de diferentes lugares, desde sitios como el Listac o demás fuentes públicas donde te puedes cargar los datos, hasta redes sociales y plataformas estilo Airbnb, estilo Booking o Facebook o Twitter, y hacer una serie de jugar un poco con los datos para sacar diferentes gráficas con diferentes cosas. Por ejemplo, una buena con diferentes tipos de los gráficos que hemos usado claro, con Elastic. Vamos a ver dos mejor porque... Bueno, esto es un poco trabajado. Aquí vemos, por ejemplo, eso actualizar. Son temas donde ya hemos metido, no son los que vengan con Dash, sino que ya lo hemos hecho nosotros. Por ejemplo, esto es la idea que teníamos antes de drop down y escoger y mostrar después los datos, pero un poco más a lo bruto. Es decir, más denso, con más trabajo detrás. Esto sí es un elemento que viene en el Dash, que se llaman tabs. Otros, por ejemplo, lo que vemos aquí, los hemos hecho nosotros los estilos, porque un problema que tiene esta gente es que tienen algunas librerías de las que usan para, por ejemplo, formar elementos de percadas, que es una de las cosas que mosquea, que ellos, pues, por ejemplo, en React tienen muchas cosas que están hechas, que simplemente han añadido al proyecto, y algunas cosas incluso hemos dado cuenta que han añadido mal, que es una cosa que mosquea decir tú, coño,
lo añades al proyecto porque a lo mejor se lo pide a alguien de que lo necesite para tal, lo añadieron y ves que te das cuenta mientras estás probando que está mal añadido o que directamente está mal copiado, que es lo que hemos fijado, por ejemplo, cuando estábamos haciendo tablas. Hace poco nos dimos cuenta, justamente ayer mientras estaba haciendo la presentación, de que por ejemplo aquí tenemos, a ver, uno con mapa y tabla. Esto viene bien. Por ejemplo, aquí tenemos alquiler vacacional en el puerto de la Cruz. Aquí vemos, en este caso, pues incluye esta gente no directamente un mapa que tienen ellos, sino usa Mapbox, que es una de ahí en este caso de los mapas, porque creo que los mapas que tienen ellos por defecto son bastante feos y bueno, en este caso he integrado un tercero, que es la librería Mapbox, que genera mapas y bueno, está mucho mejor, aunque tampoco es el mejor que he visto en el mercado. Y por ejemplo, las tablas que iba a comentar es que tuvimos que currarnos poder generar la tabla como lo estamos viendo, porque tenían ellos una librería antigua que estaba en experimentación y estaba lo que había dicho que por ejemplo que estaba mal copiada, que no sé dónde la sacaron, pero tenía mal copiada, el código en React, y tuvimos que modificar lo del código para poder añadir ciertas funcionalidades. Y yo mirando ayer mientras estaba repasando por última la documentación, veo que en el getting start del Dash va y pone aquí debajo, a ver, aquí debajo y te dice, ¿dónde está? Aquí, Dash Data Table, desde el 2 de noviembre. Y claro, y una cosa que dices tú, y lo tienes el 2 de noviembre, hemos estado usando la otra, que hemos un curro tremendo para hacer un montón de funcionalidades que no tenía hecha la otra, y no un mensajito de que está deprecado, de que algo para saber que esto estaba aquí, que lo tenías el 2 de noviembre nuevo, pues la verdad que no. Y son de las cosas que uno le mosquea cuando ha estado utilizando esta aplicación, y es de las cosas que diría yo negativas porque, pues, obviamente, importante saber cuándo usar, es decir, para cuándo quieres tú usar una cosa de esta, cuándo necesitas tú de verdad crear gráficas o otros tipos de visualizaciones a terceros, porque si tú lo que quieres es simplemente en tu empresa, tienes una serie de datos internos y quieres verlo rápidamente, no vengas a hacer tú las gráficas, usa un Grafana, usa un Kibana, algo que te analice rápidamente los datos, creas tus tablas y ya está. No te pongas a hacer esto directamente porque aunque no sea tampoco tan rápido no tiene sentido. Y también pues que si lo que quieres es un tema de negocio específicamente rápido y demás, pues hay opciones en el mercado como Tableau, Power BI o Plotly que lo hacen rápido. Bueno, me están cortando. Básicamente lo que había hecho los foros pues el chico está bastante saturado, solamente hay uno y contesta lento, aunque ahora con la tabla parece que metieron dinero a alguna empresa y por eso pudieron sacarlo de la tabla. La documentación para empezar está de lujo, aunque es verdad que para hacer cosas muy concretas después no tanto. Y el mantenimiento pues lo mismo, va bastante lento, más sacando cosas, no es que salgan cosas que tú ves que están mal y no están saliendo muy rápido. Los aspectos negativos y más o menos lo que habíamos hablado, de que visualmente está muy guay, tiene cosas que son verdaderamente atractivas, después todo está escrito básicamente en Python, menos si quieres meterte muy a fondo, que lo haces en React, pero el resto lo puedes utilizar en Python, no tienes que hacer más lenguaje. Y los negativos los que he ido comentando a lo largo de la presentación ahora. Y bueno, eso ha sido todo, gracias por todo. Y si ya tienen alguna pregunta, nada más comentar. Y como... Sí. A mí me gustaría preguntar, yo no conocía Dash, pero sí había oído hablar sobre todo relacionado con Jupyter, o no sé si lo han evaluado, por si lo han, el dataset. No sé si ahora, justamente ahora cuando estábamos ahora haciendo esto, sí vi un poquito de eso, vale. aunque vi que es todavía mucho más nuevo, que todavía está ahí, entonces lo vi... Si lo habían evaluado. Sí, no, yo ahora, porque claro, cuando empezamos con este año pasado todavía no... Pero ahora sí que lo vi, me puse a curiosearlo, lo que pasa es que no lo incluí aquí porque digo, tampoco es que haya tanto... pero bueno, esto también está lento, lo que pasa es que como lleva un print más, como que hay más información, y es verdad que tiene el foro propio y demás, y eso, bueno, pero yo entiendo que al final, si el otro se pone, lo mejora esto, porque en ese sentido,
Aunque bueno, ahora como han dicho que están metiendo financiación, a lo mejor aquí se andan las pilas y meten más gente y va más rápido, porque es verdad que la idea es bonita, es bastante útil. El tema es lo de siempre, ¿no? Dinero para hacer esto, para contratar personas que de verdad no estén desarrollando y no que metan parches un poco a copiar código a otro lado para contentar a la gente. Ese es el tema. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchas gracias.